poder. Hay poder en la oración y hay poder en el ayuno. Amén. Vamos al libro de Josué, capítulo 11, verso 19, y leemos la preciosa palabra de Dios. Josué, capítulo 11, verso 19. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie y recibamos la palabra de Dios para este día. Dice así la Escritura: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, y todo lo tomaron en guerra. Diga, y todo lo conquistaron en guerra. Todo lo lograron en guerra. Esa es la palabra que quiero y sobre la que voy a compartir hoy este mensaje de la palabra de Dios. Todo lo lograron a través de la guerra. Todo lo conquistaron en guerra. Lograron las victorias en guerra. Padre, gracias por tu palabra. Señor, hoy nos enseñas en el libro de Josué que la conquista de la tierra prometida fue en guerra, Señor. Siempre hubo guerra. Hay un enemigo que no va a querer soltar nuestras finanzas o nuestra salud o nuestras emociones o nuestra mente o nuestro hogar o el propósito de Dios. Hay un enemigo y hay un mal que no va a soltar a las buenas lo que es nuestro. Y nosotros tenemos que aprender a pelear la buena batalla de la fe. Y nosotros estamos dispuestos, diga, yo estoy dispuesto a pelear la buena batalla de la fe para conquistar y recibir la bendición y la promesa de Dios. Háblame, Señor, en este día. Iniciamos este ayuno y te pedimos, Señor, que nos instruyas, nos capacites y nos enseñes a ser hombres y mujeres de fe, a conquistar la bendición, a no desmayar y a recibir la provisión y la bendición de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Entonces el título de este mensaje es: todo lo conquistaron en guerra. La Escritura nos enseña de que hay un enemigo que la Biblia llama Satanás o diablo, que es el opositor, que el arte de él es el engaño, es la mentira, es establecer las tinieblas. El arte de él es impedir que los hijos de Dios vivan una vida victoriosa, glorifiquen al Señor. Y la tarea del diablo es establecer el reino de las tinieblas, establecer el mal, esclavizar a las personas con el pecado y establecer el pecado y la muerte. Esa es la tarea del enemigo. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 10, en el verso 10 dijo: Satanás vino a matar, a robar y a destruir. A eso vino Satanás. O sea, con ese enemigo no podemos hacer tregua, no podemos hacer tratados de paz. Con un enemigo que vino a matar, a destruir, a robar, que vino a destruir la salud de las personas, a destruir la juventud, a destruir los hogares, a destruir las finanzas, a traer sufrimiento. Esa es la tarea del diablo y la naturaleza. Entonces nosotros tenemos ese enemigo. Y ese enemigo no va a cambiar de parecer simplemente porque lloramos, simplemente porque nos quejamos, sino que a ese enemigo Jesús vino y lo quebrantó en la cruz del Calvario. El libro de Hebreos capítulo 2, en el verso 14, dice la Escritura: por cuanto sus hijos participaron de carne y sangre, está hablando del Señor Jesús, dice, Él también se hizo hombre, para como hombre destruir a través de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y traer libertad a todos los que por el temor a la muerte vivían durante su vida
en esclavitud. También dice 1 Juan 3 en el verso 8, y para eso apareció el Hijo del Hombre, o sea Jesús, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, algo que tenemos que aprender todos los cristianos es a entender que siempre vamos a tener una guerra espiritual. ¿Una guerra cómo? Una guerra espiritual. Nuestra guerra no es una guerra física. Nuestra guerra es una guerra espiritual. Algunas personas se han preparado para la guerra física. Y usted encuentra personas que aprenden artes marciales, que aprenden boxeo, que aprenden a luchar, que aprenden muchas estrategias materiales. Pero nuestra guerra no es una guerra material. Porque nuestro enemigo no es un enemigo físico. Nuestro enemigo, tu enemigo es un enemigo espiritual. Es un enemigo espiritual. Por lo tanto, nuestra batalla es una batalla espiritual. En el libro de Efesios, capítulo 6, en el verso 12, el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Éfeso en esa época, le dice, porque nuestra guerra no es contra personas. Nuestra guerra no es contra el esposo, no es contra la esposa, no es contra los hijos. El apóstol dice, nuestra guerra es contra poderes espirituales, contra potestades espirituales. O sea, está el hijo y el hijo tiene mal genio. Pero nuestra guerra no es contra el mal hijo, contra el hijo. Nuestra guerra es contra ese espíritu de mal genio. ¿Sí? Hay una relación de pareja y en la relación de pareja hay problemas de orgullo, de envidia, hay problemas de mal genio, pero nuestra guerra no es contra la mujer, o nuestra guerra no es contra el esposo, nuestra guerra es contra esos poderes espirituales de ira, de soberbia, de mal genio, de egoísmo, de inmoralidad, de infidelidad, de traición. Si yo me enfrento a la persona, pues destruyo mi hogar, y el enemigo logró su objetivo, que fue destruir el hogar. Entonces mi guerra es contra esos poderes espirituales, como enseñó el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en Efesios 6, verso 12. Nuestra guerra no es contra personas de carne y hueso. Nuestra guerra es contra enemigos espirituales, maldiciones espirituales, potestades espirituales. Entonces preparémonos para pelear esa batalla y ser vencedores. Entonces la victoria no es divorciarme. Me logré separar de esa mujer, o me logré separar de ese hombre. Ahí no hay victoria. Ahí el enemigo logró su objetivo, que fue el divorcio, la separación, la infidelidad y la traición. Porque las personas piensan que el problema es la persona, y nuestro enemigo es un enemigo espiritual. Y la victoria que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz fue que quebrantó esos poderes demoníacos, liberando. Por eso en el libro de Lucas capítulo 4, en el verso 18, el Señor Jesús dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y por cuanto me ha ungido Dios con su Espíritu, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a ordenar que las puertas de toda prisión, pero esas prisiones no son la cárcel modelo, ni la picota, sino que esas prisiones son las prisiones espirituales. O sea, hay prisiones espirituales. ¿Qué significa? Que hay personas que aparentemente son libres, pero están gobernados por poderes demoníacos. Están gobernados por la ira, por la rabia, por el temor, por la inmoralidad, por la envidia, por el orgullo, por la mentira, por la enfermedad. Están gobernados. Y entonces aparentemente son libres, pero están en una prisión. Sí, son personas frustradas, son personas con una estima baja, son personas que viven con vergüenza, son personas que están bajo acusación, son personas que están dominadas por un vicio, son personas que están dominadas por la pornografía. Si aparentemente son personas libres, pero están en una prisión. Pero ¿a qué vino el Señor Jesús? A ordenar que las puertas de esa prisión se abran para que esos presos sean libres, para que sean libres.
y que usted y yo creamos en el Señor Jesús, es que estamos aceptando ser libres. Es que estamos anhelando esa liberación. Es que aceptamos la liberación de esos poderes de las tinieblas, de esos poderes espirituales. Amén. Por lo tanto, nuestra guerra es una guerra espiritual. Nuestro enemigo es un enemigo espiritual. Y por eso el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, en el verso 12, le enseña a su discípulo, Timoteo, y le dice: Timoteo, pelea la buena batalla de tu fe. Entonces, la batalla nuestra es una batalla de fe, de la fe en la palabra de Dios, de la fe en que por la sangre de Jesús todos mis pecados fueron perdonados. Entonces, yo lo creo. Y cuando viene la acusación del diablo, no acepto la acusación y la condenación. Entonces resisto la acusación, y ese resistir es una guerra espiritual, porque es una guerra que sucede en mi corazón, en mi mente, no es una guerra física. Usted no le anda diciendo a los demonios: ¿dónde está Satanás? ¿Dónde está Satanás? Pero quiero verte la cara, Satanás. No es una guerra física, es una guerra espiritual. Amén. No importa si no lo ves, pero la guerra es aquí en la mente. ¿Qué crees tú? ¿Que estás bajo juicio o condenación para que el diablo te siga acusando? ¿O que la sangre de Jesús, por haber creído en Jesucristo, entraste bajo el pacto de la sangre y esa sangre te redimió? Entonces esa es mi fe. Por esa fe entonces resisto la acusación, rechazo el temor, rechazo toda condenación. O sea, es algo que sucede en mi interior y en mi corazón. Amén. Esa es parte de lo que llamamos la guerra espiritual. Entonces, hay cosas que no van a suceder simplemente porque hablamos con la mujer: mi amor, pongámonos de acuerdo, no peleemos más. Hijo, ven, entiéndeme que lo que le estoy diciendo es lo mejor para ti. Hay veces no se solucionan las cosas así, o con buenas intenciones. Hay que pelear una batalla espiritual. Y como dice el título, y lograr la victoria a través de la guerra. Para que el pueblo de Israel conquistara la tierra prometida, leíamos que ninguno quiso hacer la paz. Tuvieron que pelearla. Y a través de la guerra lograron la victoria. Entonces, nuestra guerra no es si a mi mujer la voy a poner en su lugar, o a mi hijo lo voy a poner en su lugar, o a mi papá lo voy a poner en su lugar. No es una guerra física. Es una guerra a través de la oración. Y es una batalla de fe. Amén. Dios nos ha dado armas, y el cristiano tiene armas espirituales. Segunda de Corintios 10, del verso 3 al verso 5 dice: porque aunque andamos en la carne, no peleamos con armas carnales, porque las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas. O sea, las armas con las que peleamos: la oración, la fe en las promesas, la sangre del Cordero inmolado de Dios, ¿sí?, la autoridad para hacer decretos. Las armas que nosotros usamos tienen el poder para destruir esas fortalezas demoníacas. Amén. Nuestras armas nos dan la victoria contra los poderes demoníacos. Ahora la pregunta es: ¿y usted quiere pelear esa batalla? Yo, la verdad, fue que recién me convertí, yo fui muy motivado a decir amén. Antes me tocaba quedarme con las manos cruzadas y aceptar la desgracia y decir qué puedo hacer. Pero que Dios me dé la fe y me dé armas espirituales para levantarme, a romper las maldiciones, a romper las ataduras, a quebrantar los poderes demoníacos. Yo dije: anótenme ahí, porque yo me le mido a esa pelea. Voy a pelear por mi bendición. ¿Quién va a pelear por su bendición? ¿Usted? Entonces esto no es llorando. Las armas espirituales no son las lágrimas, ni las armas espirituales es la queja. Las armas espirituales es una batalla de fe. Diga amén. ¿Y cuántos se le miden a esa guerra? Por eso entramos en 7 días de ayuno. ¿Y cuánto llevan el problema, hermano? No, pastor, eso es como 20 años. Bueno, en estos 7 días vamos a ver la victoria. Amén. En estos 7 días voy a vencer ese pecado.
En estos 7 días, Señor, voy a lograr perdonar. Me voy a arrepentir. En estos 7 días mi hogar cambia. Mi relación con Dios cambia. En estos 7 días veo los cambios en mis hijos. Veo los cambios financieros. En estos 7 días voy a ver los cielos abiertos en mi vida. O sea, son determinaciones. Dice el libro de Job, una cosa determinarás, pero serás firme en tu determinación. No vas a cambiar de parecer. Y entonces la luz de Dios resplandecerá en tu vida. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Ahora, el argumento que nos da la victoria, que nos convierte en vencedores contra todos los poderes demoníacos, el argumento es la fe en la sangre de Jesús. Dice el libro de Apocalipsis 12, en el verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ellos somos nosotros. Ellos se refiere al borracho, al vicioso, al inmoral, al malapaga, al enfermo, al atado, al derrotado, al orgulloso. Ellos logran obtener la victoria, dice, por medio de la sangre del Cordero. Pero pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para vencer? La victoria es por medio de la sangre. O sea, usted tiene que saber qué significa, qué pasó, por qué se derramó la sangre de Jesús. Cuando el Señor compartió la última cena con sus discípulos, después de haber comido el pan, dice que dio gracias y tomó la copa y dijo, esta copa representa el nuevo pacto. Diga, nuevo pacto. Un nuevo pacto. Está el pacto en el monte Sinaí que Dios hizo con los hombres a través de Moisés. Ese fue el primer pacto. Y ese pacto era a través de sangres de animales. Esos animales eran una figura del sacrificio del Señor Jesucristo. Pero ese tiempo de esas figuras se cumplió cuando Cristo, el Hijo de Dios, el hombre llamado Jesús de Nazaret, hijo de José y María, hombre 100%, pero también con una naturaleza divina 100%. Pero Él vino a obtener nuestra salvación y nuestra salvación como hombre. Cuando Jesús murió en la cruz, Él murió por nuestros pecados. Él murió por nosotros. Dice el libro de Isaías 53, en el verso 6, todos nosotros nos rebelamos, todos nos apartamos del Señor, pero Dios puso nuestras rebeldías y nuestros pecados sobre Él, sobre el Señor Jesús. Y dice 2 Corintios 5:21, al que nunca pecó. ¿Quién fue el que nunca pecó? El Señor Jesús. Dice, al que nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cómo lo hizo pecado? Porque puso todos nuestros pecados en el Señor Jesús. Jesús aceptó ser el sacrificio por nuestros pecados. Jesús aceptó tomar nuestros pecados y recibir el castigo y la maldición por nosotros. Y entonces ahora es la sangre del Hijo de Dios la que se derrama por nuestros pecados. Es esa sangre que se convirtió en el precio. Este es el precio por ese aborto. Este es el precio por esa traición. Este es el precio por ese robo. Este es el precio por esa idolatría. Este es el precio por ese pecado de brujería, hechicería. Este es el precio por el pecado que cometiste, la sangre. Y Dios, el Padre, aceptó que la sangre de Jesús cancelara nuestros pecados. Dios aceptó. Y si Dios acepta que la sangre de Jesús pague mis pecados, yo digo amén. Si Él, que es el juez justo, Él acepta que la sangre cancele ese pecado que yo cometí, de homicidio, de lo que sea, entonces esa es mi fe en esa sangre. Wow, la sangre de Jesús canceló mis deudas. Entonces el argumento mío por el cual yo puedo entrar a pelear contra un enemigo que es Satanás, que es acusador, ahí en Apocalipsis 12, el verso 10, dice que Satanás acusa a los escogidos de Dios
los acusa delante de Dios de día y de noche. O sea, nosotros cometemos un pecado y hay un fiscal, hay un acusador que va delante de Dios a decir, mire, esa persona hizo esto, mire, tuvo ese pensamiento incorrecto, dijo esa palabra incorrecta, robó, cometió adulterio, mató, cometió abortos, traicionó. Esa es la tarea del diablo, acusarnos de día y de noche. Pero la sangre de Jesús es el argumento que contesta esas acusaciones. Sí, Satanás, yo cometí un pecado, pero esa sangre canceló la deuda. Y cuando se cancela la deuda, se cancela el juicio y la maldición. Y cuando se cancela la deuda con la sangre nos limpia de ese pecado. Y nosotros por la fe en la sangre aceptamos el perdón y creemos que quedamos como si nunca hubiéramos pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo no puedo entrar a enfrentar a un acusador que me acuse de mis errores. Yo no lo puedo enfrentar si yo estoy bajo acusación. Si mi conciencia, porque cuando uno comete un pecado, viene culpa a la conciencia. Y cuando yo tengo culpa en mi conciencia, yo no tengo la fe para decir, cáncer, te secas. Yo no tengo la fe para decir, espíritu de ruina, te ato, sueltas mi presa. Yo no voy a tener la fe para decirle, espíritu de divorcio, de separación, de pleitos que quiere destruir mi hogar, te ato y sueltas mi casa, sueltas a mi esposo, a mi esposa. Yo no voy a tener esa fe. Si en mi conciencia yo me siento culpable, ¿están de acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer para tener autoridad y resistir al enemigo. Por ejemplo, si usted llega a su casa, abre la puerta y encuentra 3 rateros dentro de la casa. Bueno, no, pongámosle que no sean 3 porque no usted se asusta. Pongamos que ustedes llegan 3 hombres, el papá con los 2 hijos, y encuentran un ratero, y es enanito el ratero. Ustedes cuando lo ven dentro de su casa, ¿ustedes qué le dicen? Ay, señor, discúlpeme, ¿usted qué está haciendo? Por favor, no me vaya a robar. Usted le dice, ¿qué hace aquí? ¡Fuera de aquí! ¡Salga inmediatamente! Porque es su casa, porque usted tiene autoridad, porque usted no permite un invasor. ¿Están de acuerdo? Usted tiene autoridad. Entonces, cuando tenemos una conciencia limpia por la sangre de Jesús, así le hablamos al diablo, así le hablamos a la enfermedad, así le hablamos a los problemas, así le hablamos a los demonios que quieren afectar nuestro hogar, que quieren afectar nuestras finanzas. Les hablamos con autoridad, pero no tenemos esa autoridad si nuestra conciencia está culpable, está con una mancha de condenación porque somos culpables. Entonces el primer paso para entrar en la guerra espiritual es reconocer mis pecados. Un pecador no tiene autoridad contra el diablo. El cristiano le va a decir algo y Satanás le dice, cállese. Usted no puede decir nada. Usted es un infiel. Estás traicionando a tu esposa. Cállese, usted no puede decir nada. Usted está robando a su jefe. Cállese, usted no puede decir nada. Usted es una persona egoísta. Cállese, usted no le puede decir nada al diablo. Pero ¿cuántos quieren vivir con una conciencia limpia para levantarse y decirle a Satanás, fuera, sueltas en el nombre de Jesús? ¿Cuántos quieren tener esa conciencia limpia? ¿Qué hay que hacer? El libro de Proverbios 28 en el verso 13 dice, el que encubre su pecado no prospera. O sea, el que sabe que tiene un error, el que sabe que está fallando, pero no quiere arrepentirse, no quiere confesar su pecado. ¿Qué dice la Biblia? No prospera. No prospera su hogar, no prosperan sus finanzas, no prospera su salud, no prosperan sus sueños, no prospera el propósito de Dios. El que encubre su pecado no prosperará. Y continúa el Proverbio 28:13 diciendo, pero el que lo confiesa y se aparta de él, alcanza misericordia. Amén. Entonces lo normal para un cristiano es reconocer sus pecados.
Lo normal de un cristiano es reconocer sus debilidades y decir, Señor, yo tengo esta debilidad. Yo reconozco mi mal genio, mi soberbia, mi egoísmo. Yo reconozco mi ambición, mi codicia. Yo reconozco mi inmoralidad, Señor, mi lujuria, mi pornografía. O yo reconozco, Señor, que soy traidor, que traiciono. Yo reconozco la rebeldía. No acepto las autoridades. Nunca estoy de acuerdo con una autoridad. No quiero sujetarme a una autoridad. Quiero ser una persona sola, independiente, que yo haga lo que yo quiera. Entonces, el Espíritu Santo viene a la vida nuestra y nos convence de pecado. O sea, podemos ver el pecado. Y si Jesús vino a rescatarnos de esa vana manera de vivir, pues entonces nosotros debemos desear ser libres del pecado. Porque el pecado nos aparta de Dios. El pecado abre una brecha entre el Padre y nosotros y nos pone bajo juicio y bajo maldición. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Amén. El Señor Jesús dijo en Juan 8, verso 34, el que peca se hace esclavo del pecado. O sea, el pecado nos esclaviza a las tinieblas. Pero si confesamos, dice 1 Juan 1:7, dice, porque si andamos en la luz, o sea, vemos los errores. Si andamos en la luz, así como Dios está en la luz, dice, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Dios es fiel y Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, el primer paso para que podamos tener autoridad y ver la victoria en nuestras vidas, ver que la enfermedad se va, ver que llegó el reino de los cielos al hogar. Ahora hay unidad, hay amor, hay paz, los hijos cambian, vienen ideas, viene creatividad, los negocios mejoran. Para que podamos ver la influencia de Dios, el reino de Dios en nuestras vidas, pues tenemos que quitar el argumento del pecado. Y tenemos que entrar bajo el pacto de la sangre del Cordero Inmolado de Dios. Que usted sea consciente y que usted pueda decir, yo estoy bajo el pacto de la sangre de Jesús. ¿Qué significa? La sangre de Jesús se derramó por todos mis pecados. Por lo tanto, todos mis pecados han sido perdonados. Son perdonados, pues si usted confiesa su pecado. Entonces uno tiene que confesar el pecado. Hablaba con un joven que fue a pedir consejería y él me decía, pastor, yo nunca he pedido consejería, yo nunca le he abierto el corazón a nadie, y pues hablar de esto tan personal. Sí. Y dije, bueno, pero lo felicito, porque el simple hecho de que usted confiese su error trae libertad a su vida. Que usted tenga la valentía de confesarle el pecado. Por supuesto, usted no se lo vaya a confesar al chismoso del barrio, porque no todo Facatativá lo sabe. No, uno lo confiesa a esa persona de autoridad espiritual que lo quiera ayudar, orientar y apoyar en la oración. Amén, amén. Entonces, el pecado hay que confesarlo. Cuando usted confiesa el pecado, lo reconoce. Pequé, esto es pecado, porque hay personas que están cometiendo errores y no lo reconocen, no lo ven como pecado. ¿Y usted por qué le pega a su mujer? Pues hay que pegarle. Hay que pegarle porque si no, no obedece. Hay gente que no ve el pecado. Pero el Espíritu Santo nos muestra, Señor, perdóname, ¿yo qué hice? Entonces yo debo confesar, Señor, esto que hice es un pecado. Pero no solo confesar el pecado. Usted tiene que arrepentirse del pecado. Porque hay gente que confiesa el pecado, pero lo sigue haciendo. Yo debo confesar esto que hice es pecado. Señor, me arrepiento es que yo determino, porque Dios nos dio una voluntad. Y esa voluntad Dios la respeta. O sea, si usted quiere hacerlo, hágalo. O sea que esa parte me corresponde a mí, arrepentirme. Arrepentirme es que yo determino, renuncio a esto. Porque la persona se arrepiente de la pornografía, o se arrepiente de la marihuana, o del alcoholismo, pero la pornografía sigue.
los vicios siguen y tarde que temprano me voy a encontrar yo con la tentación. ¿Están de acuerdo? Tarde que temprano voy a ser tentado a caer en inmoralidad, o tentado a tomarme un trago, o tentado a fumar un cigarrillo de marihuana, porque los vicios siguen. Pero cuando yo me arrepiento es que yo determino en mi corazón, renuncio a esto, no lo acepto más. Entonces cuando Dios ve un corazón que confiesa el pecado y se arrepiente, Dios le concede la misericordia. Amén. Entonces, si confesamos el pecado, nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y le entregamos al Señor Jesús nuestros pecados y creemos que Él pagó la deuda, la canceló Jesús, recibiendo el castigo sobre su cuerpo y derramando su sangre, cuando lo aceptamos, entramos bajo el pacto de la sangre de Jesús. Yo no puedo ir a la guerra si yo no estoy bajo ese pacto de sangre. Y la sangre de Jesús no puede ser el argumento espiritual si esa sangre no me ha redimido a mí. Si yo no tengo en mi conciencia yo sé que ese pecado lo canceló la sangre de Jesús. Eso está en mi conciencia. Entonces cuando yo estoy redimido por la sangre de Jesús, entonces la sangre de Jesús se convierte en el argumento con el que yo ahora tomo autoridad y enfrento las tinieblas. Por eso Apocalipsis 12, el verso 11 dice, y ellos le han vencido la enfermedad, han vencido la pobreza, han vencido los traumas, han vencido los complejos, han vencido la vergüenza, han vencido la culpa, han vencido las deudas, han vencido la inmoralidad, etcétera, etcétera, por medio de la sangre. ¿Qué nos da la victoria? La sangre del Cordero inmolado de Dios. ¿Qué te da la victoria a ti contra los poderes demoníacos? La fe en la sangre de Jesús. Que usted pueda ver espiritualmente hablando y creer que esa sangre se derramó por sus pecados y canceló la deuda. Su deuda fue cancelada. Y al cancelarse la deuda, se cancela el juicio y se cancela la maldición. O sea, el diablo ya no te puede acusar porque la deuda fue cancelada. El diablo no te puede condenar porque la deuda fue cancelada. Entonces usted tiene que vivir y experimentar el perdón de sus pecados por la sangre de Jesús. Usted tiene que vivir y experimentar en su corazón la justificación, que significa ser libre de culpa por la sangre de Jesús. Entonces, ¿cuál es el argumento por el que usted se puede parar firme y puede enfrentar las obras del diablo? La sangre del Cordero inmolado de Dios. Diga amén. Y cuando usted entre en esa condición de convicción de que la sangre te redimió, entonces sucede lo que pasó cuando en Mateo 16, en el verso 19, Jesús le preguntó a los discípulos, para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Eso significa que Jesús es mi Salvador. Eso significa que yo tengo Salvador, que no estoy solo, que tengo un Redentor, fui un pecador, pero Jesús me redimió con su muerte en la cruz del Calvario y su sangre. Amén. Estaba bajo maldición, era culpable, pero a través del sacrificio de Cristo en la cruz y de su sangre se canceló la maldición y ahora soy una persona redimida, rescatada de todo poder del mal. Ahora soy una persona libre de juicio. Ahora vivo la salvación en mi corazón. ¿Está usted viviendo la salvación en su corazón? Tenemos estos 7 ayunos para que mediten esta enseñanza. Lo que estoy enseñando hoy es el ABC de la vida cristiana. No estoy enseñando nada nuevo, pero quiero afirmarlos, porque si no estamos firmes en estos principios y en este fundamento, pues no vamos a poder tener una vida victoriosa. Todos los días, tarde que temprano, usted va a tener que enfrentar al mal. Va a salir corriendo, le va a la espalda o lo va a enfrentar. Va a resistir al diablo. Santiago 4:7 dice, sométase a Dios, pero resista al diablo y él huirá. Entonces habla de un cristiano vencedor. Amén. Entonces, una vez usted tiene la convicción de que la sangre de Jesús te ha redimido y que eres justificado por la sangre,
y que esa sangre te da la victoria frente a todo ataque del diablo, todo argumento de las tinieblas, y que usted determina vivir una vida vencedora. Entonces Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A ti te doy las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. O sea, el cristiano es empoderado. Por un lado se nos dan las llaves del reino de los cielos. O sea, usted tiene acceso al reino de los cielos. Pero ¿qué hay en el reino de los cielos? Su provisión, su bendición. Nuestras riquezas de pronto no están en los bancos. Y si están en los bancos, los felicito. Pero las verdaderas riquezas nuestras están en los cielos, donde dijo el Señor, donde no entra ratero y donde no entra la plaga, no entra nada a destruirlo. Todas nuestras bendiciones las tiene Dios. Y nosotros tenemos las llaves para llegar a esos lugares. Dios nos da las llaves para poder abrir las puertas de los cielos y recibir la provisión, el milagro que Dios tiene para nosotros, recibirlo usando esas llaves. Pero también nos da las llaves. Con las llaves no solo se abren puertas, con las llaves también se cierran. Todos nosotros cuando por la noche nos vamos a acostar, ¿qué hacemos? Cerramos. ¿Para qué cerramos las puertas? Para que no entre el mal. Porque si dijeran, por la noche vamos a llevarle el nevecón, y le vamos a llevar el fuego de sala, y le vamos a llevar el carro, usted deja las puertas abiertas. Pero como uno sabe que no vienen cosas buenas, sino que viene el ratero, entonces uno le cierra las puertas. Entonces a nosotros los cristianos Dios nos da llaves para cerrar puertas, puertas que abrimos inconscientemente. Cuando una persona entra en fornicación o cae en fornicación, abrió una puerta a la inmoralidad sexual. Va a venir la lujuria, va a venir la pornografía, va a venir la prostitución, va a venir la infidelidad. Las personas van a empezar a sentirse tentadas. El hombre es casado, tiene una tremenda esposa linda, pero está codiciando a las demás mujeres. ¿Y por qué es un inmoral? Porque le abrió en algún momento las puertas a la inmoralidad. Amén. Hay personas que le abrieron la puerta a la ruina, a la miseria, porque robaron, estafaron. Cuando el oficinista se lleva la resma de papel para la casa, que porque es que en la oficina hay mucho papel, está robando. Y en ese acto le está abriendo las puertas a la ruina, a la miseria, a la pobreza. Pero ahora cuando confesamos el pecado, cuando usted confiesa el pecado y aplica la sangre de Jesús, está cerrando esa puerta. Pero usted debe ser consciente, amén. Usted debe decir: yo cierro la puerta que abría a la ruina, a la miseria, cuando robé, por no haber pagado mis deudas, cuando cogí lo que no era mío. Entonces usted debe cerrar esas puertas. Dice la palabra en Romanos 10, verso 10, con el corazón se cree para recibir la justicia, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces usted tiene que cerrar puertas. ¿Qué pasa si no las cierra? Pues sigue el enemigo ahí. ¿Quiere que el enemigo se vaya? Sáquelo. Arrepintiéndose del pecado, aplicando la sangre y haciendo el decreto. Hoy cierro esas puertas que abría la inmoralidad, a la enfermedad, al robo, a la infidelidad, a la traición, a los brujos, a los demonios. Hoy cierro esa puerta con la sangre. ¿Por qué con la sangre? Porque la sangre fue la que canceló ese pecado y te justificó. ¿Está quedando claro? Pero no solo recibimos las llaves para abrir y cerrar puertas. Jesús le dijo: y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. O sea, nos dio autoridad. ¿Nos dio qué? Autoridad. O sea que nosotros tenemos autoridad para atar. ¿Atar qué? Atar esos demonios, atar esos espíritus que estaban influenciando nuestro hogar, que estaban influenciando nuestra salud, que estaban influenciando nuestras finanzas, atar esos poderes demoníacos que estaban trayendo problemas, pleitos, contiendas, vicios. Nosotros
tenemos autoridad y nosotros somos los autorizados y los que debemos atar esos demonios, porque están influenciando nuestras vidas. Jesús dijo, lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Entonces me toca hacerlo a mí. Entonces, ¿y cómo atamos algo? Tenemos que coger algo para atar, ¿sí o no? Ahora atamos esos poderes con la sangre de Jesús. Entonces cuando uno dice, espíritu de inmoralidad sexual, los ato con la sangre de Jesús. Estoy diciendo, esa sangre canceló este pecado de inmoralidad. Esa sangre se derramó por esta inmoralidad. Y por esta sangre he sido justificado. Entonces cuando uno hace el decreto de lo que la sangre hizo por nosotros, ese decreto es el que ata los poderes demoníacos. Los poderes demoníacos hay que atarlos, porque si no siguen, ¿cómo se dice? Campantes, moviéndose. Nosotros los podemos atar. Tú puedes atar ese poder que antes te esclavizó, que antes te dominó. Si estás bajo el pacto de la sangre de Jesús, tú lo puedes atar y lo tienes que atar. Ahora lo atas haciendo la declaración de fe. Esa oración de fe, ese decreto de fe neutraliza los poderes demoníacos. Si usted no hace la declaración, si usted dice, ay, qué pereza, es que yo mejor no digo nada. Pues si usted no hace el decreto, no neutraliza ese poder. Pero su decreto, su confesión de fe, que usted dice, ato este espíritu de división en mi casa, este espíritu de pleitos hacia mi esposa, este espíritu de infidelidad, de rechazo a mi esposa, demonio, te ato con la sangre de Jesús. Usted está dando un testimonio que usted está bajo el pacto de la sangre, que usted cree que la sangre de Jesús canceló su pecado. Por supuesto, primero debe arrepentirse, amén. Y cuando usted hace el decreto, ese decreto de fe ata ese poder y usted lo desarraiga de su casa. ¿Quién más lo va a echar? Si usted encuentra un ratero en su casa, usted no va a llamar al vecino, a no ser que necesite ayuda, pero usted mismo lo echa. ¿Están de acuerdo? El vecino le va a decir, oiga vecino, ¿será que usted puede echar afuera ese ratero que está en la casa? El vecino le va a decir, ¿por qué no lo echa usted? Échelo usted, a mí no me mete en problemas. Entonces, usted no puede ser un cristiano que no habla, que no da testimonio de su fe, que acepta la desgracia, que acepta el dolor, el sufrimiento, el fracaso. Porque entonces, ¿cuál es tu fe? Ahí en Juan 10, que el Señor dijo que el diablo vino a matar, a robar y destruir, Él dijo también, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estos son 7 días de oración y ayuno, donde yo le invito a que usted entre con su líder. Vamos a tener conexiones de 9 a 10 de la noche por Zoom. Y ahí vamos a estar orando, dándoles algunas estrategias, intercediendo. Y ustedes van a estar conectados todos estos días. Amén. Y también en las reuniones que vamos a tener en las oficinas. Amén, hermanos. Una vez usted ata los poderes demoníacos, porque Jesús dijo, lo que tú ates será atado. Usted se podría hacer una pregunta hoy. Bueno, ¿y esos demonios que todavía me están influenciando? Esa ira, esa rabia, ese temor, esa vergüenza, esa culpa. La pregunta es, ¿por qué lo está todavía influenciando? ¿Usted ya los ató? ¿Usted ya ató ese poder demoníaco con la sangre de Jesús? Lo más probable es que usted puede decir, no lo he atado. Bueno, entonces ahí va a seguir. Pero no solo tenemos autoridad para atar. Cuando usted ata, usted da testimonio de que usted no acepta más ese poder demoníaco. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando usted ata esos poderes, da testimonio de su fe y da testimonio de que se une a la victoria que Cristo tuvo por usted en la cruz. Cuando usted ata, está negándose, rechazando. Pero cuando usted no ata, está diciendo que consciente, que no cree y que se somete. Y entonces, ahí sí, ¿quién te puede ayudar? Por un lado atamos, por el otro lado desatamos. ¿Qué desatamos? Desatamos la voluntad de Dios. ¿Qué desatamos? La voluntad de Dios. Entonces, donde había enfermedad, ahora declaro la promesa de Dios.
Escrito está que Jesús llevó mis enfermedades, que su cuerpo fue herido por mis rebeldías, que su cuerpo fue molido por mis pecados y que por su llaga soy sano. Por lo tanto, declaro sanidad en mi cuerpo. Declaro que mis órganos, el hígado, el páncreas, lo que esté siendo afectado, se restaura, se regenera por las llagas de Cristo. Ahora tienes que desatar la sanidad. Amén. Ató el espíritu de división, ató el espíritu de divorcio, ató el espíritu de rechazo contra su esposo, su esposa, los ató. Pero ahora desata el reino de los cielos. Bendigo mi hogar, lo bendigo con unidad, lo bendigo con amor, lo bendigo con fidelidad, lo bendigo que hay acuerdo, lo bendigo con prosperidad, lo bendigo con gracia, con alegría. Ahora desato la bendición de Dios con mis palabras en el nombre de Jesús de Nazaret. Por favor, incline su rostro y ore conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Dile, Señor, yo presento estos 7 días de ayuno. Entro en un tiempo de ayuno y oración. Señor, háblame en estos 7 días. Señor, presento mi hogar, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Presento tu propósito, Señor. Presento mi salud, la salud de mi familia. Presento, Señor, mi profesión, mi trabajo, mi empresa, mis negocios. Presento el propósito tuyo en mi vida, Señor. El deseo de que yo te sirva, de que yo pueda ser una persona que predique el evangelio, que lleve este mensaje a los necesitados, que sea un líder de célula, que me capacite. Presento, Señor, y preséntele toda necesidad al Señor. Y dile, Señor, pido que en estos 7 días se establezca tu reino. Pido que en estos 7 días, Señor, yo vea tu gloria. Pido que en estos 7 días se rompan ataduras, se rompan maldiciones, se pudra todo yugo. Pido que en estos 7 días venga libertad espiritual a mi vida. Venga libertad a mi alma, venga libertad a mi mente, a mis emociones, a mi voluntad. Pido que en estos 7 días se deshaga todo plan del diablo, sea frustrado todo plan del diablo. Pido que en estos 7 días renueves mi mente, Señor, sanes mi corazón, sanes mi cuerpo. Pido que en estos 7 días sea el fuego, sea la unción de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Bendice mi hogar, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos. Afírmame como un hombre, una mujer de fe. Enséñame a predicar tu palabra. Enséñame a llevar este mensaje de salvación a los necesitados. Y enséñame a servirte, Señor. Quiero ser un instrumento tuyo, Señor. Ya no le quiero servir al mal. Ya no quiero ser un instrumento del temor, de la ira, de la envidia, de la inmoralidad, de la ambición, de la mentira. Dile, Señor, ahora quiero ser un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Y dile, Padre, yo creo, digan conmigo, yo creo que por la sangre de Jesús he sido, dígalo con autoridad, he sido redimido de todo poder del enemigo. Satanás nada tiene que ver en mi vida. Yo ahora habito al abrigo del Altísimo. Por la sangre de Jesús, todos mis pecados son perdonados y no hay deuda pendiente por pagar. Toda fue cancelada en la cruz del Calvario. Diga, por cuanto ando en la luz de la palabra y tengo comunión con los hermanos, la sangre de Jesucristo me limpia ahora y continuamente de todo pecado. Por la sangre de Jesús soy justificado, declarado libre de culpa. Y por la sangre de Jesús soy santificado, apartado y consagrado para Dios. Y por la sangre de Jesús soy un vencedor. Hoy renuncio al temor, renuncio a toda esclavitud. Por la sangre de Jesús declaro victoria,
Dígale: Señor, te entrego estos 7 de ayunos. Pido tu bendición y tu protección divina. Voy a invitar a que se pongan de pie. ¿Qué nos da la victoria? La sangre de Jesús. Somos vencedores por medio de la sangre. O sea, cuando hablo de la sangre es que creo lo que hizo la sangre al ser derramada por mí. Amén, lo creo y lo acepto. Mis pecados fueron perdonados. Lo primero es confesar el pecado, amén. Si usted confiesa su pecado y se arrepiente, entonces usted debe creer que esa sangre fue el precio por sus pecados. Usted ya no está bajo juicio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa tercera declaración que dice: por cuanto ando en la luz de la palabra, o sea, en el conocimiento de Dios nos alumbra. Por cuanto ando en la luz de la palabra y tengo comunión con los hermanos, es que usted acepta estar en paz con las personas. Y para estar en paz con las personas, usted tiene que pedir perdón por sus errores, pero también tiene que perdonar los errores de los demás. Amén. ¿Aceptan estar en paz con los hermanos? Entonces dice, por cuanto ando en la luz de la palabra y tengo comunión con los hermanos, la sangre de Jesús me limpia ahora. Esa limpieza no es física, no es una limpieza que usted ve física, es la limpieza de la conciencia. Esa conciencia de que usted pecó, que se equivocó, que es culpable. La sangre limpia nuestra conciencia de toda culpa y usted queda como si nunca hubiera pecado. Voy a hacer esa declaración y usted va a creer. Yo voy a hacer la declaración y usted la va declarando también conmigo, pero usted va a creer que ahora la sangre de Jesús te limpia de toda culpa, te limpia de todo pecado y tú aceptas, lo crees. ¿Qué tienes que hacer? Creer. ¿Qué tienes que hacer? Creer. Y si tú lo crees, hoy se rompen las ataduras, viene libertad a su vida y usted entra en victoria. Inicia este ayuno. Yo sé que Dios va a hacer milagros. Alza tus manos al cielo y diga conmigo: Señor Jesús, yo te confieso como mi Señor y Salvador. Y por cuanto ando en la luz de la palabra y tengo comunión con los hermanos, porque hoy perdono las ofensas y rechazo toda ira y toda rabia en mi corazón. Y hoy yo pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Ahora la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Y ahora tú lo vas a decir, pero cuando tú digas la sangre de Jesús me limpia, lo vas a creer. Vas a creer que la sangre te limpia de toda culpa, de toda condenación. Empieza a orar y empieza a decir: la sangre de Jesús me limpia ahora de todo pecado. La sangre de Jesús limpia mi conciencia de toda culpa, de toda vergüenza, de toda deshonra. La sangre me limpia, y lo vas a creer en el nombre de Jesús. Sigue orando y sigue haciendo ese decreto. Hoy hay poder en la sangre del Cordero inmolado de Dios. Por la sangre de Jesús eres limpio de toda culpa. Por la sangre de Jesús eres libre de toda culpa. Por la sangre de Jesús se cancela todo juicio, se cancela toda condenación. Por la sangre de Jesús se rompe toda opresión demoníaca. Tiene libertad a su mente. Eres libre de todo fracaso. Eres libre de toda culpa. Hay libertad ahora. Y todo espíritu de enfermedad queda atado con la sangre de Jesús. Y hoy suelta sus cuerpos. Toda enfermedad se seca en el nombre de Jesús. Hoy viene el reino de los cielos a tu vida, a tu familia. Y hoy Dios toma el control de todo tu ser. Hoy viene libertad. Toda opresión demoníaca suelta tu vida. Todo temor se va. Y hoy la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene a guardar tu mente y tu corazón. Hoy puedes ver la victoria.
Y ahora empieza a darle gracias al Señor. Dile: Señor, gracias. Gracias porque por tu sangre soy un vencedor. Dile: gracias, Señor. Tú me has dado la victoria. Yo la recibo hoy en el nombre de Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor. Y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesús.